Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 2 y 3 registran 5 controversias entre Jesús y los líderes religiosos. En la lección de esta semana, cuando Jesús llega a Jerusalén, protagoniza 6 controversias con los dirigentes religiosos. Estas 2 series de controversias actúan como paréntesis, una al comienzo y otra al final del ministerio terrenal de Jesús. Cada serie tiene que ver con asuntos importantes para la vida cristiana. Las instrucciones de Jesús, aún en estas situaciones polémicas, orientan a los creyentes tanto en asuntos fundamentales de la fe como en cuestiones prácticas de la vida cotidiana. Estudiamos juntos. Bienvenido a Brother to Brother, un lugar de estudio de la palabra de Dios, donde Dios está presente, donde la esperanza es real, donde Dios es glorificado, donde su palabra cobra vida. Escuela sabática, reflexiones, estudios bíblicos y más. Gracias por estar aquí. Muy bienvenidos una vez más a su programa Brother to Brother. Como siempre, les saluda su amigo, su hermano Gerson Anaya, agradecido con Dios primeramente porque nos permite llegar a poder estudiar todos juntos a través de esta plataforma. Antes de hacerlo, como siempre, la recomendación es para ustedes de que tengan su libro de estudio, algo con el tomar notas y por supuesto su Biblia. Antes de comenzar, vamos a pedir al Espíritu Santo que sea Él el que nos dirija, que sea Él el que conduzca este estudio. Acompáñenme reverentemente, por favor. Querido Dios y Padre nuestro que está en la altura de los cielos, santificado, glorificado sea su nombre. Señor, venimos ante usted suplicando que perdone nuestros pecados y que nos ayude a poder entender y discernir las enseñanzas de este estudio. Sea nuestro Maestro, abra nuestra mente y nuestro corazón. Se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos, queridos hermanos, allí está el título Controversias en Jerusalén y el versículo de memoria que vamos a leer a continuación. Así que por favor, yo suplico de ustedes que traigan sus Biblias, que traigan con qué anotar y así todos podemos estar en un mismo contexto. Leamos esta lectura de Marcos 11:25 que dice claramente: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos 11:25. Los líderes religiosos en esta escena acuden a confrontar y tratar de confundir y derrotar a Jesús, pero por supuesto no tienen éxito. Parte de la lección de esta semana incluirá analizar precisamente qué hace que las personas se opongan a Dios y a su vez va a considerar qué puede hacer los cristianos, qué podemos hacer nosotros para superar los prejuicios y a poder hablar al corazón de quienes resisten el llamado del Espíritu. En Marcos 11, el ministerio de Jesús tendrá un lugar en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua. Marcos 11 al 16 cubre poco más de una semana. La velocidad de esta narrativa va a disminuir y va a disminuir de una forma que vamos a poder notar. Los primeros 10 capítulos cubren aproximadamente 3 años y medio. Pero miramos que ahora las cosas parece que perdieron velocidad y apunta a la importancia de estas escenas que son las escenas finales del ministerio de nuestro Señor Jesús. Vamos entonces todos juntos a seguir estudiando y vamos a pasar al día domingo
porque aquí se desarrolla un evento de suma importancia: la entrada triunfal de Jesús. Y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y para eso nosotros tenemos que leer directamente de la palabra de Dios. Así que acompáñenme, abra su Biblia en el capítulo 11 de Marcos y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11 para poder entender. Empezando del versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y los envió con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo, tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito fuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús había dicho y dejaron que lo desatara. Llevaron pues el burrito a Jesús, luego pusieron encima de sus mantos y él se montó en el burrito. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban adelante como los que iban detrás gritaban de esta manera: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Jesús estaba haciendo algo aquí de suma importancia. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo una de tantas profecías que Jesús cumplió con exactitud. Zacarías capítulo 9, versículo 9 y versículo 10 es la que anunciaba esta entrada triunfal. Dice el versículo 9: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Destruirá los carros de guerra de Efraín y los caballos de Jerusalén. Quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. Esto se había anunciado 500 años antes del nacimiento de Cristo. El profeta Zacarías predijo así la venida del rey de Israel. Esta profecía se iba a cumplir justamente ante los ojos de todos en ese momento. El que siempre ellos habían rechazado, el que siempre ellos no lo aceptaban, ahora aquel Jesús que siempre había dicho que no hablaran de él, que no dijeran nada, ahora entra y recibe honores reales entrando a Jerusalén como el prometido heredero del trono de David. Para los que estaban allí, esto era un evento de suma importancia. ¿Por qué? Recuérdense que ellos habían confundido, como ya lo hemos venido estudiando, pensando de que este libertador iba a ser un guerrero que iba a crear una revolución y que iba a derrocar al imperio romano. Pero la mitad de esta historia se refiere al envío de 2 discípulos por parte de Jesús. Los manda a un poblado cercano para buscar un asno en aquel que él podría montar y entrar a Jerusalén. Ahora, la pregunta que viene es: ¿por qué se dedica tanto tiempo a este relato? ¿Por qué razón? Y la respuesta es doble. Primero, porque demuestra las capacidades proféticas de Jesús, exaltando así la dignidad de su arribo y vinculándola a la voluntad de Dios.
¿Por qué? Porque estaba cumpliendo esa profecía. Segundo, este aspecto de la historia establece una conexión con Zacarías 9, 9 y 10, que van a describir al rey entrando en Jerusalén montado sobre un burro. También es remisente de la entrada de Salomón en Jerusalén sobre un asno, allá en Primera de Reyes capítulo 1 versículo 32 al 48. ¿Se recuerdan ese relato cuando Adonías trató de usurpar el trono de David y David ordenó que Salomón fuera inmediatamente coronado? Para que nos ubiquemos, Jerusalén estaba más o menos en una región de colinas, a una altitud de unos 740 metros. En los días de Jesús su población era de entre 40,000 y 50,000 personas. Pero este número iba aumentando en ocasión de la Pascua. La superficie de la ciudad era más o menos de unos 125 kilómetros cuadrados. Pero el monte sobre el que se erigía el templo ocupaba casi 18 de esos kilómetros. Este templo tenía un hermoso complejo, dominaba la ciudad, era imponente. Y Jesús entró por el este, descendió por el monte de los Olivos y ingresó a la ciudad. Probablemente ingresó por la Puerta Dorada, que hoy se encuentra tapiada, en dirección al monte del templo. La ciudad entera se vio agitada por la llegada de Jesús, pues todos se daban cuenta de la relevancia de su acción simbólica de entrar montado en un burrito. La multitud que acompañaba a Jesús gritaba: «Hosana, Hosana». Estas palabras, cuyo término significa «salva ahora», pero que ahora luego llegó a tener otro sentido de gloria a Dios. Pero lo que en ese momento se gritaba era el significado «salva ahora». ¿Por qué? Porque ellos no miraron a un salvador, sino que estaban mirando a un guerrero revolucionario que iba a derrocar a los romanos. El tiempo en el cual Jesús había mantenido en secreto lo que él era, a todo lo largo del Evangelio de Marcos, ese periodo de secretismo se terminó, porque ahora Jesús entra en la ciudad, una ciudad bien conocida, con una acción simbólica vinculada a la realeza. Ingresa al templo, pero no por cuanto es tarde, simplemente mira alrededor y parte luego a Betania con los 12 discípulos. Lo que pudo haber terminado en una revuelta concluye en cambio con una serena salida de allí. Pero el día siguiente va a ser un poquito diferente. El simbolismo que vemos aquí es claro, porque la acción de montar sobre un burro o un asno sugiere humildad. ¿Y por qué ese rasgo de humildad es tan importante, especialmente para nosotros como cristianos? ¿Hay algo que podamos nosotros para estar orgullosos? ¿Hay algo de lo que nosotros hagamos que nos puede dar ese sentimiento de orgullo? Creo que la humildad que nos enseña nuestro Señor es una de las enseñanzas más principales de este día domingo. El día lunes va a hablar de un árbol maldito y un templo purificado. Y para entrar en el contexto vamos a buscar en Marcos 11, 12 al 26 y vamos a ver cuál es el significado de los eventos descritos aquí. Marcos 11, 12 al 26, leyendo del 12 en adelante, dice: al día siguiente ¿de qué? Al día siguiente de su entrada triunfal en Jerusalén. Al día siguiente, cuando salían de Betania,
Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera, y los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de ahí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba con sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que creyendo lo recibirás y vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros y vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os va a perdonar vuestras ofensas. En la mañana, mientras venía de Betania Jesús, más o menos unos 3 kilómetros de Jerusalén, a Jesús va caminando y siente hambre. De repente ve una higuera que está frondosa, tiene hojas verdes, está todo. Y se dirigió hacia ella para encontrar tal vez alguna fruta que hubiera dado esta higuera tempranamente. Ahora, esta acción que Jesús estaba haciendo no hubiera considerado un robo, porque según las leyes antiguas del Antiguo Testamento, alguien podía comer del campo o el huerto de un vecino para satisfacer su hambre. Pero Jesús no encontró fruto y entonces le dijo al árbol de higuera: nunca más coma nadie de fruto de ti. Aquello era una acción atípica y extraña de parte de Jesús. Pero lo que va a acontecer inmediatamente aún es más impactante. Porque luego de hablarle y maldecir a esta higuera, lo que va a suceder tuvo lugar probablemente en el atrio del templo en donde se encontraban los gentiles, donde tenía lugar la venta de animales para los sacrificios. Esta venta de animales y sacrificios era algo nuevo implementado poco antes por Caifás. O sea que miraron la oportunidad de hacer negocio con el templo y lo implementaron. Y ahora esto implementado ya no era nada más algo opcional, sino que era algo impuesto hacia la gente. En donde la gente venía y compraba sus animales. Aparte de no solo comprar sus animales, tenía que comprar la moneda del templo en donde era cambiada y con ganancias para los cambistas. Y por supuesto todos los dirigentes del templo estaban de acuerdo, ¿verdad?, en estas ganancias y así se enriquecían personalmente. Y Jesús hace algo imaginable. Jesús expulsa a los vendedores para restaurar el culto reverente. Yo no me imagino qué es lo que haría Jesús
si llegase a alguno de nuestros templos? ¿Qué cosas expulsaría de alguno de nuestros templos? ¿Qué cosas le disgustarían a Jesús al ver cómo se están llevando a cabo? Y la acción que hace Jesús en este momento es una afrenta directa contra los que estaban a cargo del sistema del templo. Aquí sí Jesús no anduvo rodeando ni nada, fue directo al problema que era que estaban haciendo un negocio en el templo. Y Jesús siempre va a utilizar la palabra de Dios para respaldar sus acciones. Porque Jesús va a vincular dos pasajes del Antiguo Testamento en esta dura reprimenda contra las personas que estaban profanando el templo. ¿Saben que en el otro evangelio dice que Jesús hizo una cuerda y con la cuerda echó a todos los cambistas de allí y volteó las mesas? Y Jesús va a insistir en que el templo debe ser únicamente casa de oración para todos los pueblos. Y creo que es una lección súper importante para nosotros. El templo de Dios es el lugar de oración y adoración para Dios únicamente. Y es triste que muchos de los templos se han convertido en teatros en donde se invitan a artistas con el propósito de traer o de sacar dinero, como que si fuera un lugar común. En el mundo cristiano ahora hay muchas cosas que creo que Cristo purificara si llegara a ellos. Pero Cristo se apoya en Isaías 56:7, donde dice: mi casa será casa de oración. Ahora, lo importante aquí es que Cristo está incluyendo a los gentiles. Porque como posiblemente fue en el atrio de los gentiles, no corrió a los gentiles. Simplemente sacó lo que estaba fuera del lugar. Y luego directamente hace una acusación a los líderes. Y les dice: han convertido el templo en una cueva de ladrones. Asunto de que Jesús está refiriéndose a Jeremías 7:11. Más tarde, al final de esta asombrosa jornada, Jesús abandona la ciudad junto con sus discípulos. A la mañana siguiente, al ir nuevamente a la ciudad, los discípulos se asombran al ver la higuera que está marchita de raíz. Y aquí vemos que Jesús les va a dar una lección acerca de la oración y el perdón como parte de su explicación acerca de lo ocurrido. Ahora, ¿qué significa todo esto? Estos dos relatos constituyen la cuarta historia sándwich del Evangelio de Marcos. En las historias de este tipo se emplea la ironía que se dramatiza mediante personajes paralelos que realizan acciones opuestas o mediante personajes opuestos que realizan acciones paralelas. En esta historia, la higuera y el templo están en paralelo. Jesús maldice la higuera, pero purifica el templo. Dos acciones completamente opuestas. Pero la ironía consiste en que los dirigentes religiosos se complotarán ahora para matar a Jesús, y esa acción significará el fin de los servicios del templo, los cuales tendrán su cumplimiento en el sacrificio de Jesús.
Y creo que la enseñanza principal, aparte del templo, aparte de los templos que necesitan ser arreglados para que sean únicamente casas de oración, la pregunta para mí y para ustedes, hermanos, amigos, ¿qué cosas de nuestras vidas necesitamos que Jesús limpie para ser templos dignos en donde more el Espíritu Santo en nosotros? Día martes. Continúa el desafío hasta Jesús. ¿Quién dijo que podías hacer eso? En Marcos 11, 27 al 33, viene el desafío que plantean los líderes religiosos a Jesús. Y vamos a ver cómo Jesús responde, porque recuérdense que todas estas son lecciones para nosotros. Si nos llegáramos a encontrar en una situación parecida a cómo nosotros responderíamos a esto. Versículo 27 de Marcos 11 al 33, vamos a leer, empezando 27, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dice: les hago yo una pregunta. Respondan, y si ustedes me responden, les digo con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondan. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creyeron? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que respondieron, y ellos dicen a Jesús: no sabemos. Entonces Jesús respondió: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Lo que está sucediendo aquí es que un día después de que Jesús purificó el templo, lo limpió de todas las cosas que estaban haciendo ahí, los líderes religiosos a los cuales Jesús les dijo y los acusó y les dijo: ustedes han convertido la casa de oración en una cueva de ladrones, están molestos. Y ahora vienen estos líderes religiosos a confrontar a Jesús y le preguntaron que con qué autoridad él había actuado el día anterior. No vienen exactamente para averiguar eso, para escuchar la verdad, sino lo que quieren es entramparlo. Porque si Jesús dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Y si Jesús dice que su autoridad es humana, entonces lo van a despreciar como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice: voy a contestar su pregunta, pero si ellos también le responden a la pregunta de él. Y lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Entonces ahora estos se dan cuenta de que ellos son los que han sido entrampados. ¿Por qué? Porque si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús los va a acusar y les va a decir por qué no le creyeron. Y si dicen que fue una iniciativa humana, ellos tienen temor de la reacción de la gente. Entonces ellos mienten y van a responder que no saben. Esto le da la oportunidad a Jesús para no contestar la pregunta de ellos. ¿Cómo continúa Jesús en su negativa a responder y con qué efecto? ¿Por qué es el efecto que tiene todo esto? Porque Jesús no le respondió y le dijo de una vez. Miren lo que dice Marcos capítulo 12, versículo 1 al 12. Acompáñenme por favor todos juntitos. Vamos a leer Marcos 12, 1 al 12.
Entonces comenzó Jesús a decirle por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y a su tiempo envió a siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió el jefe, el dueño de las tierras, a enviarle otro siervo, pero lo apedrearon, le hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, vengan, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándolo, lo mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero no temían a la multitud, y dejándole se fueron. Jesús aquí presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y unos que están arrendando. A estos que el dueño les ha alquilado el campo, la historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra ese Israel que estaba siendo infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los que habían arrendado se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que ha enviado el dueño de la viña. Finalmente, el dueño de la viña dice: bueno, voy a enviar a mi hijo, porque yo creo que a mi hijo sí lo van a respetar. Pero no sucede de esa manera. Los arrendadores empiezan a maquinar y a pensar: bueno, este es el que va a heredar la viña. Quiere decir que si lo matamos, entonces la viña nos va a pertenecer a nosotros. Ese descabellado razonamiento nos sorprende. Y la sentencia que se les va a imponer va a ser una sentencia justificada. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Jesús le está diciendo que si siguen de esa manera, en donde los líderes religiosos ya habían matado en el pasado a profetas, a mensajeros de Dios, y ahora estaba el Hijo aquí, y estaban a punto de matar. Cuando nosotros miramos esta parábola desde la perspectiva de advertencia o de un preaviso, podemos ver el amor de Cristo trabajando aún en favor de sus agresores. Y lo que le está diciendo es: miren, todavía no es tarde para que cambien y que eviten ese juicio que vendrá. Saben que algunos de ellos se van a arrepentir, van a cambiar y van a aceptar a Jesús, pero otros no. Y es la misma historia de hoy presente. Hay muchas personas
y le estamos presentando a Jesús y lo están rechazando. Y el mensaje es el mismo. No es demasiado tarde. Cambien, arrepiéntanse y eviten así un juicio seguro. Día miércoles. El día miércoles nos va a hablar acerca de deberes terrenales y resultados celestiales. Y continuamos con Marcos 12. Pero ahora lo vamos a hacer del versículo 13 hasta el versículo 27. Leamos todos juntos. Porque aquí hay unas verdades que Jesús va a enseñar. Así que pongamos atención, por favor. Versículo 13 del capítulo 12 de Marcos hasta el 27. Dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Viendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre veraz y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributos a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan? Traedme una moneda para que la vea. Ellos le trajeron una moneda y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y ellos respondieron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces se quedaron maravillados. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara a la esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante una descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, le dijeron. El primero murió, tomó esposa, pero no dejó hijos. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó hijos. Y el tercero de la misma manera. Así que los 7 hicieron lo mismo, no dejaron descendencia y después de todo murió también la mujer. La pregunta, maestro, en la resurrección, cuando ellos resuciten, ¿de cuál de ellos será esta mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces Jesús, respondiendo, les dijo: ¿no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza? Diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Los líderes religiosos estaban tratando aquí no de aprender de Jesús, sino sorprender a Jesús en algo que pudieran usar para condenarlo ante el gobernador romano o acusarlo ante el pueblo. En el caso de esta controversia, la cuestión giraba al torno al pago de impuestos. Porque en esa época y lugar, si uno se negaba a pagar los impuestos, esto podría ser interpretado como un acto de rebelión contra el gobierno romano. Y ese era un delito grave. Y la respuesta de Jesús acerca de dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, lo puso tan claro y no pudieron entramparlo. Pero también significó una profunda lección sobre la responsabilidad
de nosotros como creyentes hacia el gobierno. Jesús declaró que ya que estaban viviendo bajo la protección del poder romano, deberían dar a ese poder el apoyo que exigía mientras no estuviese en conflicto con un deber superior. Pero mientras no hubieran conflicto, tenían que sujetarse pacíficamente a las leyes de ese país. Deberían en toda oportunidad tributar su primera fidelidad a Dios, pero también deberían de cumplir con sus responsabilidades como ciudadanos. Lo que viene después va a ser una pregunta acerca de los muertos. Había un grupo que se llamaba los saduceos. Este era un grupo de sacerdotes que aceptaban solo los 5 libros de Moisés como escritura, pero no creían en la resurrección de los muertos. Y el escenario que presentaron a Jesús fue probablemente hipotético y tenía que ver con 7 hermanos y una mujer. De acuerdo con la ley de Moisés, a fin de preservar la propiedad dentro de la familia, cuando un hombre moría sin dejar descendientes, su hermano se podía casar con la viuda y el primogénito de esa relación, de esa unión, a ese se le consideraba legalmente como el heredero, hijo del difunto. Ahora, lo que están haciendo estos saduceos es desacreditar la doctrina de la resurrección, porque ellos proponen aquí un dilema moral. La pregunta es: ¿de cuál de los hermanos será esposa la mujer cuando ocurra la resurrección? Y Jesús va a contrarrestar el argumento de ellos en 2 pasos, haciendo referencia a las Escrituras y al poder de Dios. Primero, describe el poder de Dios en la resurrección e indica que la institución del matrimonio ya no existirá en el cielo. Y segundo, defiende la doctrina de la resurrección porque está apelando al Éxodo, donde Dios dice que es Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jesús da a entender que esto significa que Dios lo resucitará en aquel día de la resurrección. Ellos no pueden permanecer muertos si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes están por ahora en ese momento muertos. Pero Jesús les está dando la enseñanza de que si Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habrá resurrección para Él. Muy, muy, muy importante las enseñanzas de este día. Recuérdense que como cristianos, ciudadanos, especialmente los que vivimos en un país extranjero que nos ha acogido, que nos ha dado, que nos ha abierto puertas, debemos ser ciudadanos ejemplares, cumpliendo nuestras obligaciones con el gobierno, siempre y cuando no estén contrarias a los principios de nuestro Dios. Vamos entonces a pasar al día jueves, y el día jueves va a hablar del mandamiento más importante. Marcos 12, 28 al 34. Aquí hay una pregunta que está profunda, y la pregunta la va a hacer un escriba amigable, el cual fue la doble respuesta de Jesús. Leamos 12:28 hasta el 34. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos.
Entonces el escriba le dice: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los sacrificios y holocaustos. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada. Hasta este punto del Evangelio de Marcos, la mayoría de los líderes religiosos, con pocas excepciones, han sido opositores a Jesús. Esto es particularmente cierto en el caso de Jerusalén, donde Jesús había confrontado al liderazgo acerca de la adoración en el templo, algo que se encuentra en el corazón del mismo judaísmo. Por lo tanto, el hecho de que un escriba escuchara las disputas y apreciara las respuestas de Jesús demostraba la honestidad y valentía frente a todos los demás y toda la animosidad prevaleciente contra Jesús. Porque hubiera sido más fácil para este hombre simplemente permanecer en un segundo plano, callado, observar, aún simpatizando con Jesús de esta manera. O sea, este hombre hubiera permanecido callado, tranquilo, sin decir nada. Pero este hombre no hace eso. Este escriba va a penetrar hasta el corazón mismo de la religión con su pregunta acerca del cuál de los mandamientos es el más importante. Y Jesús va a responder con simplicidad y claridad citando la Shema. O sea, citando algo que está en el corazón de la confesión de fe del judaísmo. La Shema que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Porque allí se dice que el más importante de los mandamientos, dice Jesús, es el amar a Dios con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Es decir, con todo el ser. Y cuando Jesús concede una extra al escriba al mencionar el segundo mandamiento en orden de importancia, Jesús va a citar nuevamente el Antiguo Testamento y esta vez lo va a hacer del libro de Levítico 19 a 18. Este mandamiento consiste en amar al prójimo como a uno mismo. Y mucha gente se pregunta a veces, ¿cómo es posible exigir el amor? Porque el contexto cultural del mandato que aparece en Deuteronomio ayuda a esclarecer esto. Ese lenguaje es tomado de los antiguos pactos o tratados entre partes y el término que está traducido como amor se va a referir al hecho de ser fiel a los requerimientos convenidos en el acuerdo, cumpliéndolos fielmente. Por lo tanto, aunque no se descarta el afecto profundo entre las partes, el término que se está usando está más centrado en las acciones que van a demostrar esa lealtad. Miren, el escriba fue honesto y apreció la claridad y la simplicidad de la respuesta de Jesús. Porque reconoció, tal y como Jesús se lo dijo. Uno puede imaginar los ceños fruncidos, ¿verdad?, de los otros líderes, las caras que han de haber hecho, porque el escriba honesto afirma que la respuesta de Jesús es válida, algo que ninguno de ellos se había atrevido a aceptar. Y Jesús también expresó su reconocimiento hacia el escriba por esa respuesta honesta al decirle que no estaba lejos del reino de Dios. Eso significaba que él estaba adentro del reino de Dios. Lo que el escriba necesitaba
era únicamente reconocer quién era Jesús y seguirlo de cerca. Y eso requeriría un paso adicional en el camino de la fe. Hay mucha gente que están como este escriba hoy en día. Hay mucha gente que entiende la Escritura, que lee, que ve, que aprecia lo que dice la Escritura, pero les falta tomar ese paso de fe adicional para poder seguir a Jesús. Yo no sé si alguien que está escuchando este estudio está en esa situación, en donde necesita únicamente pegar ese paso de fe. Pero déjeme decirte, amigo, hermano, ese paso de fe es la cosa más importante que vas a hacer en tu vida en esta tierra. Tómalo y síguelo. Muchísimas gracias, amigos, por haber llegado hasta aquí, hermanos. Muchísimas gracias. No se olviden de compartir, no se olviden de dejar sus likes, no se olviden de que este canal no está monetizado de ninguna manera. Nosotros simplemente hacemos esto porque el amor de Cristo ha puesto que compartamos las buenas nuevas con ustedes. Seguiremos estudiando la próxima semana. Si es que Dios lo permite, si Él no ha regresado, espero poderles ver acá. Muchísimas gracias a todos los que se han quedado hasta el final. Y recuerden que si dicen ustedes, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos que amamos a Dios, hay que demostrarlo, amando a nuestro prójimo. Muchas bendiciones. Hasta la próxima.